durante una transmisión en vivo, me preguntaron sobre por qué hay una contradicción entre la genealogía que aparece en Mateo versus la genealogía que aparece en Lucas. Yo expliqué por qué hay una contradicción sobre el tema de Jeconías, etc. ¿Por qué Jeconías estaba maldito? ¿Acaso sus descendientes podrían ser el Mesías o no? Entonces, hay fuentes judías que dicen que sí. Y les voy a explicar la historia de Jeconías para los que no saben. El rey Jeconías fue uno de los reyes de Israel, de los últimos reyes de Israel, durante la invasión babilónica, etc. El rey Jeconías era básicamente como el Calígula judío. Hizo cosas muy malvadas. No les voy a dar detalles porque son cosas en verdad horribles y están escritas en el Talmud. Terrible. Y por su maldad llega el profeta Jeremías, que es contemporáneo, y el profeta Jeremías le profetiza una maldición a Jeconías. Una maldición que Dios le profetiza a Jeconías. Les voy a leer. Esta maldición está en Jeremías capítulo 22, versículo 24. Les leo en hebreo y les traduzco como yo traduzco. O sea, Chai ani neum Hashem ki im ye Jonia ben Yehoyakim melech Yehuda jotam al yad yamini misham et keneka. ¿Sí? Aunque hay quienes pronuncian et kenka. Ya les explico por qué esta palabra es un poco rara. Ya les explico por qué en Midrash con esa última palabra les traduzco. Hayani, vivo yo, y es el discurso de Dios, que si fuera Jeconías, hijo de Joaquín, el rey de Judá, que si él fuera anillo en mi dedo, en mi mano derecha, de ahí yo lo desconectaría. Y más adelante, creo que en el versículo 30, ahí menciona que ya que le va a quitar descendencia y que no se van a sentar en el trono de David, etc. Entonces ahí Jeremías le profetiza la maldición a Jeconías de que de sus descendientes no pueden sentarse más en el trono de David porque queda desconectado. Ahí está la palabra etkenka, que es como queda desconectado. ¿Qué pasa? Que eventualmente lo que ocurre es eso, que Babilonia, ellos asedian Jerusalén, destruyen el templo y toman a Jeconías y se llevan matan a muchos judíos y se llevan a Jeconías preso. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, toma a Jeconías preso. Ahora, ¿qué pasa? Que en verdad esa maldición prácticamente se cumplió, se podría decir, porque ustedes pueden seguir leyendo en toda la Biblia hebrea, en todo el Tanaj, y ninguno de los hijos de Jeconías fue rey, ni de sus hijos, ni Shaltiel, ni Zerubabel. Zerubabel fue un gobernador, Zorobabel en español, Zerubabel, él nunca fue llamado rey, fue un gobernador. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que hace el cristianismo es que, como ellos ven que en verdad hay una maldición para Jeconías, y en la genealogía de Mateo aparece Jeconías, el cristianismo se ve en apuros. Y por eso es que los mesiánicos, al ver que en la Biblia no encuentran respuesta a esta solución, lo que tienen que hacer es citar las fuentes judías. Y así es como llegan al Midrash. Porque en el Midrash se explica qué pasó después. ¿Qué pasó después con Jeconías? Hay otro profeta llamado Hagai, en español Hageo. Y les voy a leer una cita, que esto está en Hageo, en español Hagai, capítulo 2, versículo 23. Dice: Bayom ha'u neum Hashem tzevaot, ekachacha Zerubabel ben Shaltiel, avdi neum Hashem, vesamticha kachotam, ki becha bacharti neum Hashem tzevaot. Traducción, dice: en ese día, dice Dios, Dios de los ejércitos, Hashem de los ejércitos, que voy a tomarte a ti, Zorobabel, hijo de Shaltiel, mi siervo, dice Hashem, y te voy a poner como un anillo, como un sello, ¿sí? Como un anillo, sello, porque en esa época los anillos tenían como un sello para firmar. Te voy a poner como un sello porque a ti te escogí, dice Hashem de los ejércitos. Entonces, ¿qué pasa? Que en verdad, si ustedes se fijan en la terminología, ¿cómo es posible que Dios dice que escoge a Zorobabel si Zorobabel es descendiente de Jeconías? Pero ahí, que como Jeconías hizo teshuvá, se arrepintió, Dios perdonó su pecado y por eso Zorobabel es escogido.
Y por eso, si ustedes ven, la terminología que usa la maldición de Jeremías es la misma terminología que usa Haggai, que va, por eso le dice a Jeconías que si tú fueras mi anillo, si fueras el anillo en mi mano derecha, y a Zorobabel le dice, tú eres mi anillo. Y aquí los cristianos mesiánicos hacen algo que a mí me parece extremadamente hipócrita, que generalmente los mesiánicos se la pasan atacando al judaísmo rabínico, como dicen esos, incluso en la página de Shalom 123 dicen, la casa de Judá, los malvados de la casa de Judá, y se la pasan criticando a los judíos y al judaísmo. Pero cuando necesitan y tienen que hacer esa conveniencia, toman citas del judaísmo, del Midrash, del Talmud, cuando les conviene. Eso es hipocresía, porque si leyeran todo se darían cuenta que les saldría totalmente al revés. Y acá les voy a mostrar el talón de Aquiles de la narrativa que está diciendo acá el pastor cubano Frías. El Midrash Shir Hashirim 862 es un comentario hermenáutico sobre Cantar de los Cantares. Este fue compuesto en el siglo VIII aproximadamente, pero trae enseñanzas, o sea, recopila enseñanzas de rabinos que vivieron muchos siglos atrás. Por ejemplo, como ven en pantalla, registra la interpretación que hace Rabbi Yitzhak del siglo III, de la Era Común, sobre Jeremías 22, Ageo 2:23. Dice así: en sus días no prosperará, o sea, en sus días Jeconías no prosperará, pero en los días de su descendiente sí prosperará, como está escrito. Y la referencia es Haggai 2:23. Y en este contexto, pues continúa el Midrash Shir Hashirim Rabbah diciendo: grande es el poder de la teshuvah, o sea, del retorno, del arrepentimiento, ya que anula el decreto. Como queriendo decir que gracias al arrepentimiento, al retorno, fue anulada la maldición divina sobre Jeconías en Jeremías. Pero yo les quiero leer el Midrash, lo que dice, porque acá él mostró una línea. Yo les quiero mostrar lo que dice el Midrash realmente y de forma más completa. Gadol kocha shel teshuvah shemevatelet gezra umevatelet et hashvuah. Dice que por medio de la teshuvah que se hizo, es tan grande el arrepentimiento, la teshuvah, que elimina los decretos y elimina las promesas, etc. No sé si ustedes son conscientes de lo que esto significa. Que solo piénsenlo. Jeconías tenía una maldición, ¿verdad? Y porque era un gran pecador. ¿Sí? Perdón, voy a subir un poco la pantalla. Jeconías había pecado muchísimo y se arrepintió de sus pecados. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó. Esto, señores, refuta al cristianismo, porque el cristianismo parten de la teología de que solamente por medio de la gracia de su ídolo, que fue crucificado, etc., solamente por medio de él hay perdón de pecados. Y hay otros textos como Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice que solo por medio de la sangre hay remisión de pecados. ¿Qué? Pero acá nos está diciendo el pastor Abdiel Frías, nos trae un midrash donde explica, y en sus propias palabras, que grande es el poder de la teshuvah. La teshuvah, el arrepentimiento, sin necesidad de sangre, sin necesidad de un crucificado, un sacrificio humano que es abominación, sin necesidad de todo esto, es perdonado. El ser humano tiene perdón. Y Jeconías no solamente tiene perdón en el exilio, después de la destrucción del templo, ya no hay templo para que haga sacrificios. Tiene perdón al punto tal de que Zerubabel es escogido como su descendencia para que se conecte otra vez la cadena del rey David. Señores, acá, muchas gracias al pastor Frías, porque acaba de mostrarnos una cita que contradice su propia teología, porque entonces ya no necesitamos a Jesús, ya necesitamos a Yeshua que nos dé el perdón de los pecados, etcétera, ni su gracia, ni nada de esto, porque acá nos da un claro ejemplo de un midrash posterior a Yeshua, como él mismo lo dice, que es una tradición, siglo III, ahí lo menciona en su video, que no se necesita a Jesús, se necesita el arrepentimiento, la teshuvah. Y acá, me parece algo bastante irónico del cristianismo mesiánico, que traen citas que los pone a ellos en aprietos, porque si en verdad él está convencido de que esta cita es correcta, entonces no tiene ningún sentido que crea en Jesús, no tiene sentido. Siguiente argumento que da acá el pastor. Otro midrash llamado Tanjumá.
Este fue compuesto aproximadamente en el siglo VI, pero recuerden, las enseñanzas allí recopiladas vienen de maestros que vivieron en el siglo III, IV y V. Bien, en la sección Toldot o Parashat Toldot, Simán 14, dice el texto: el Mesías desciende de Zerubabel. Y yo les pregunto, ¿Zerubabel desciende de quién? De Jeconías, según el texto bíblico. Hasta acá vimos como el pastor Frías nos da una cita que contradice toda la teología mesiánica. Muchas gracias. Pero veamos la siguiente cita, que acá el pastor nos da un texto del Midrash Tanhuma, que el Midrash Tanhuma dice que el Mesías viene de Zerubabel. ¡Wow! Midrash Tanhuma, Toldot, capítulo 14, sí, parte 14, como el Midrash número 14. Pero es que acá el pastor no nos está mostrando todo el Midrash, nos mostró solo una frase. Leamos la frase completa para ver lo que dice realmente el Midrash, porque eso es clásico del cristianismo, sacar una cita de contexto. Siempre lo hacen. Les voy a leer lo que dice ese Midrash. El Midrash Tanhuma Toldot, que él tanto está citando sobre Zerubabel, ¿sí? Dice así: Umimir Yotze, mi Zerubabel. ¿De dónde viene? Se refiere al Mesías. ¿De dónde vendrá el Mesías? De Zerubabel. De Zorobabel en español. Vela manikra shemo Zerubabel. ¿Y por qué se llama Zerubabel? Mipnei shenolad bebabel. Porque nació en Babilonia. ¿Por qué se llama? No, repito. ¿Por qué Zerubabel se llama Zerubabel? Porque nació en Babel. Babel es Babilonia. Umi David. ¿Y de quién es de David el Mesías? ¿De qué línea de David? Porque David tiene varias líneas, ¿correcto? Umi David. Sheneemar. Y acá nos va el Midrash a decir la genealogía de dónde es este mismo Midrash, así continúa, diciendo: ¿de dónde? ¿De qué línea de David? Sheneemar. Ben Shlomo, Rehavam, Avia, Bejule, Avia Beno, etc. Ad Delaya Ve'anani Shiva. Les traduzco. Acá el Midrash trae la cita, esto está en Primera de Crónicas, capítulo 3 al final, ¿sí? En versículos 19 en adelante creo, y dice que ¿de dónde vendrá el Mesías? De los hijos de Salomón, Rehavam, Abia, etcétera, etcétera, hasta Delaya, ¿sí? Delaya, Dalaías en español. Entonces, ¿qué pasa? Que este Midrash nos dice una genealogía distinta a la de Mateo. Porque ¿cómo es la genealogía de Mateo? A propósito, el Midrash continúa. Etc. Pero en fin, ¿qué pasa? Que acá el pastor cristiano nos está diciendo un Midrash que afirma que de Zorobabel vendrá el Mesías. Pero si ustedes continúan leyendo el Midrash nos da una genealogía de cuál es esa genealogía por la cual vendrá el Mesías. Y esta genealogía es la genealogía que aparece al final de Primera de Crónicas, capítulo 3, los últimos versículos ahí. Y esa genealogía es distintísima a la de Mateo, porque en Mateo, a partir de Zorobabel, empieza, les leo, son otras personas, son Abiud, Eliaquín, Azor, Sadoc, Ajín, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José. No son la genealogía que se menciona en Crónicas. En Crónicas están, perdón, voy a buscarlo acá, busquemos, como dije, Primera de Crónicas, capítulo 23, dice, de Zorobabel, y de Zorobabel viene Hananía, ¿sí? De Hananías, como dicen en español, viene Secanías, y de Secanías viene Nearías, y de Nearías viene etcétera, etcétera, Dalaías. No es la genealogía de Mateo. ¿Entiendenla? Y definitivamente no es la de Lucas, porque la de Lucas ni siquiera viene por Salomón. Es otra genealogía. ¿Entienden lo gracioso? El pastor cristiano nos está dando un midrash para demostrar su punto, como el judío se equivoca y Mateo está en lo correcto. Mateo no se equivocó, pero nos trae un midrash para justificarse, un midrash que contradice a Mateo, porque la genealogía del Midrash es distinta a la de Mateo. Y entonces acá el pastor va a tener que elegir si le creemos al Midrash que le está trayendo o le creemos a Mateo. ¿A quién le creemos aquí? Que Mateo corta generaciones y un montón, ¿sí? Que es, como les dije en la parte 1, la genealogía de Mateo es una fabricación del cristianismo. Siguiente argumento del pastor Frías.
Así que vamos con un ejemplo más. Ahora nos vamos a acercar mucho más a nuestros días. Este libro llamado Orjot Tzadikim, en la sección Sha'ar Tshuva, en la sección sobre lo importante que es el arrepentimiento, el retorno, al final de la sección, como pueden ver en pantalla, se hace mención del retorno de Jeconías. Jeconías hizo Teshuvah. Jeconías se arrepintió de sus errores, se volvió al Todopoderoso, y para confirmar la cita, el autor de Orjot Tzadikim cita, claro, primero la maldición sobre Jeconías en Jeremías 22 y luego la bendición mencionada por el profeta Haggai, la bendición sobre Zerubabel, descendiente de Jeconías. Orjot Tzadikim es un libro del siglo XV, ¿sí? De 1440. Se estima que se escribió en 1440. Entonces, ahí dice que Jeconías hizo Teshuvah para confirmar, y él escribe, para confirmar la cita de la maldición de Jeremías y la bendición de descendientes de Zerubabel en Haggeo. Entonces, nuevamente, acá el pastor nos está dando la razón al pueblo judío de que no necesitas a Jesús, necesitas Teshuvah, necesitas arrepentimiento, porque Jesús no necesitas, ni necesitas sacrificios ni nada, necesitas Teshuvah. Y él está trayendo fuentes judías que reafirman la posición del judaísmo y totalmente destruyen, pulverizan la teología cristiana. Y les quiero decir otro dato, que si el pastor realmente quiere traer citas de esta época, el libro Orjot Tzadikim es de 1440, con mucho gusto traigamos citas de esa época también. Abarbanel, Rabbi Yitzhak Abarbanel, de los más grandes sabios de esta época, que él nació en 1437, y por eso es que es de esta misma época, y el que escribe, esto lo escribe en el libro, en el Perush de Haggeo capítulo 2, que escribe acá Don Yitzhak Abarbanel. Entonces, nuevamente, si el pastor quiere hablar de citas del siglo XV, con gusto le traemos citas del siglo XV. ¿Qué dice? Dice, ¿por qué Zerubabel desaparece en el libro de Ezra? Porque recuerden, Zerubabel, él está en los primeros 6 capítulos del libro de Ezra, pero del séptimo en adelante ya no se ve, desaparece. Entonces se explica acá, porque él se devolvió a Babilonia. Esto también lo trae en Midrashim. Porque Zerubabel se devolvió a Babilonia. ¿Por qué? Porque fue dicho que ninguno de sus hijos será Mashiach durante el segundo templo. Es decir, que Zerubabel, esto lo explica ahí Don Yitzhak Abarbanel, que Zerubabel comenzó la reconstrucción del segundo templo, pero a él le fue dicho que ninguno de sus hijos va a ser Mesías durante la época del segundo templo. Y por eso Zerubabel se devuelve a Babilonia. Y por eso, entonces, si seguimos la lógica del periodo histórico que el pastor Frías quiere citar, tenemos un sabio de Israel, de los más enormes, Don Yitzhak Abarbanel, que nos dice que el Mesías no podía llegar durante la época del segundo templo. Es decir, que su Yahashua, en contra de lo que dice Mateo, el Evangelio hebreo de Mateo, ¿sí? Jesús no pudo ser el Mesías, de acuerdo a esta explicación, porque Jesús vivió durante la época del segundo templo, y a Zerubabel se le dijo que sus hijos no van a ser, el Mesías no va a llegar durante el segundo templo, y por eso se fue a Babilonia otra vez. Entonces, acá hay, si tienen como colapsa el cristianismo mesiánico en sí solo. Voy a dejar acá las citas y, señores, por favor, vamos a concluir lo que hemos dicho hasta ahora. Lo primero es que cuando los mesiánicos netzaritas se ven en problemas y ven que no encuentran una solución a sus inconcordancias en sus evangelios, que disfrazan sus evangelios de judaísmo, cuando ven que no logran encontrar una solución a los errores que tienen, lo que hacen es que ellos vienen a las fuentes judías para tratar de explicarlo. Eso se llama hipocresía, porque hay cosas que ellos toman y cosas que no. Lo que me conviene me lo robo, y lo que no lo disfrazo y manipulo y tomo media cita, mientras que si hablo de todo el Midrash me descubren. Entonces tienen que ser cuidadosos, porque si no se les destruye la narrativa. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos vienen a nuestros textos, se colapsa su teología. ¿Por qué? Estos mismos midrashim que él nos está trayendo nos demuestran que, 1, no se necesita a Jesús. 2, la genealogía del midrash refuta la genealogía de Mateo y de Lucas del todo. Entonces, acá, caso cerrado, señores. Por favor, yo quiero decirle un mensaje si ustedes están en esa secta.
en los nazaritas, en raíces hebreas, mesiánicos, todo eso, por favor, señor o señora o lo que sea. En verdad, a mí me duele que te mientan en la cara. Una persona toma citas y las saca de contexto y explica cosas que no son y se inventa cosas que no están escritas, como demostramos en la parte 1, y se inventa narrativas inexistentes, manipula, tiene corporaciones en base a la fe de las personas, etc. Y tú todavía le vas a creer. Si tú, espero que no seas mesiánico, si alguien está viendo este video que no sea mesiánico, pero ¿todavía le van a creer a estas personas? ¿Se van a dejar engañar más? Yo no entiendo por qué las personas prefieren creerle a alguien que les miente en la cara en vez de seguir a Dios. Simplemente eso no es lo que Dios quiere de ustedes. Dios quiere que ustedes sean sinceros con ustedes mismos, que no se mientan sobre su identidad. Si una persona no nació judío, no pasa nada. No tienen que disfrazarse de judíos. Señores, este trapo en mi cabeza no me hace lo que soy. Sí, yo soy judío porque soy judío. Y si tú eres un mexicano, un cubano, un colombiano, lo que sea, está bien. Hashem te quiere, Dios te quiere. Tú eres hijo de Dios. No tienes que pretender ser lo que no eres. Ser efraimita, no, de las tribus de la casa de Israel. ¿Por qué despreciar tanto como Dios te creó? Porque le crees más a Shalom 123, a Michael Rood, tipo que miente sobre textos del Mateo Hebra en el Vaticano que salieron a la luz, como lo que acabamos de ver, de un pastor que les miente en la cara. Eso es realmente lo que ustedes buscan. Yo no creo que eso es lo que Hashem quiere de ustedes. Lo que Dios quiere de ustedes es que sean ustedes mismos, que se quieran y sean los mejores, que ustedes sean la mejor versión de ustedes, que ustedes ayuden al mundo, que ustedes hagan bien las cosas. Y de acuerdo a la perspectiva judía, ustedes saben, lo que recomendamos nosotros es que las personas sigan las leyes de Noé, que sean noágidas, porque es la forma en la que la persona es consciente de su rol en el mundo, se aprecia a sí mismo, etc. Eso es lo que busca el judaísmo, que ustedes sean la mejor versión de ustedes, no que pretendan ser lo que no son. Yo los invito a ustedes, a todos, incluyendo al pastor Frías, que hagan teshuvá, que se arrepientan, que se devuelvan de esos malos caminos y vayan con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que no se mientan. Y ustedes lo saben, yo no tengo que decirles nada, está en el corazón de ustedes. Y no tengo mucho que agregar, pero pido a Hashem que les dé fuerzas, porque yo sé que no es fácil salir de mentiras y todo esto, salir de sectas. Debe ser de las cosas más difíciles, me imagino, porque hay personas que siguen mi página que han salido de estas sectas. Es difícil, lo entiendo, pero Hashem les va a dar fuerzas a ustedes para que se logren liberar de esa mentira. Les envío un saludo desde Israel y muchísimas fuerzas, y nos vemos en próximos videos refutando las mentiras que sigan lanzando sobre este tipo de cosas.